Pedro Infante se hacía pasar por agente de tránsito para infraccionar a la gente en la vía pública. Para muchos, es desconocido que Pedro Infante en la vida real era una persona que amaba hacer bromas. Tenía una gran facilidad para la comedia, para hacer reír a los demás, y dicen que era un gran imitador. Pero en una ocasión, mientras filmaba la cinta ATM a toda máquina, así como su secuela, mientras se encontraba en los descansos y aprovechando que tenía su uniforme puesto, así como la motocicleta a la mano, esta vez, contraria a su tendencia de hacerle bromas a sus compañeros artistas, decidió salir a las calles a hacerle bromas a la gente. Entonces, Pedro, a bordo de su poderosa Harley Davidson, con sus anteojos y uniforme en toda regla, salía a patrullar las calles buscando a sus víctimas, quienes, a la primera infracción, ya fuera pasarse un alto, no respetar al peatón o ir distraídos, detenerlos para levantarles una multa. Me imagino que no tardaría mucho tiempo en encontrar a su primera víctima. A ver, hay cosas que no han cambiado, y tanto tú que me estás escuchando como yo, nos consta que las vialidades de nuestro país son una jungla, donde todos van peleando contra todos por llegar a sus destinos, y a veces ni llegan, pero esa es otra historia. Entonces, ¿cuál era la sorpresa cuando Pedro, al encontrar a algún infractor, los alcanzaba y les pedía que se orillaran para regañarlos por lo que acababan de hacer? A primera impresión, Pedro Infante pasaba desapercibido, y es que nadie sabía que el ídolo de México estaba filmando una cinta como agente de tránsito. Por otro lado, ¿quién se esperaría encontrar a Pedro Infante así nada más? Pues cuando Pedro terminaba de regañar a los conductores, se quitaba los lentes y la gente se quedaba viendo extrañada. Quizás sería hasta que Pedro soltaba la carcajada cuando sería reconocido. Algunas veces sus víctimas eran abuelitas quienes al reconocerlo se deshacían por él. Mire, abuelita. Yo no soy tu abuela, cochino igualado. Lo curioso es que Pedro al final no infraccionaba a nadie, solo les pedía tener más cuidado y los dejaba ir mientras volvía a la motocicleta para buscar a su siguiente víctima. Cuando Pedro Infante terminó la filmación de ambas cintas, el Escuadrón de Tránsito del Distrito Federal le otorgarían el título de comandante honorario, al igual que a Luis Aguilar e Ismael Rodríguez, director de las dos películas. Déjame saber si conocías esta historia. No te pierdas todos los videos que ya he publicado aquí sobre la época de oro y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.